Gloria al Señor. Bien, continuando con estos 21 días de ayuno, yo quiero que ustedes se estén ubicando Evangelio según San Mateo capítulo 21. Vamos a estar leyendo allí algunos versículos. Evangelio según San Mateo capítulo 21. Han sido 21 días donde hemos orado, hemos ayunado, hemos buscado el rostro del Señor. Y no solamente estos 21 días, pero Dios, por medio de estos ayunos, está reventando cadenas, ligaduras en el mundo espiritual, en la vida de muchos familiares de nosotros que quizás queremos verlos acá. Evangelio según San Mateo capítulo 21, verso 1 hasta el 5. Vamos a esperar si Medio nos ayuda allí. Ok. Dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfage, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti sobre un pollino, hijo de animal de carga. Gracias, Padre, en esta hora por tu palabra leída, Señor eterno. Te pedimos, Espíritu Santo, que puedas ministrar a nuestras vidas, Señor, cuando hemos culminado estos 21 días de ayuno, Señor, creyendo de que en el mundo espiritual usted está haciendo cosas maravillosas, Señor. Ahora nos levantamos contra toda fuerza contraria, todo poder del enemigo, todo espíritu inmundo que se quiera levantar en esta mañana, que quiere impedir la bendición que tienes para nosotros a través de tu palabra, Señor eterno. Lo neutralizamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos este lugar casa de Dios y puertas del cielo. Aplauda a Jesús de Nazaret en esta hora. Bien, amados, esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje bajo el tema: virtudes que se producen por medio de una vida devocional. Virtudes que se producen por medio de una vida devocional. Y lo primero que queremos comentar en esta mañana es el significado de la palabra virtud. Y la palabra virtud significa, según el diccionario, capacidad de producir un efecto determinado. Y cuando hablamos de devocional, también significa fervor religioso o búsqueda intensa hacia Dios. Y el mejor ejemplo de una vida devocional nos los ha dado nuestro Señor Jesucristo, quien antes de comenzar su ministerio ayunó 40 días. Y no solamente ayunó 40 días, sino que siempre hacía oraciones continuas a su Padre Celestial. ¿Para qué? Para tener una relación continua con Él y para que a través del Espíritu Santo pudiese hacer cosas sobrenaturales por medio de Él. Recuerde que Jesús se había despojado de lo suyo. Jesús vino a vivir como hombre. Él necesitaba también tener una vida devocional. Y Él le instaba a los discípulos que estaban con Él a que buscaran, a que oraran, para que no cayesen en tentación. Una vida devocional. Ahora bien, esta vida devocional que vivía el Señor Jesucristo
trajo como resultado unas virtudes que marcarían la diferencia entre él y los religiosos de la época. Porque existían los fariseos, los saduceos, los escribas. Y estas personas también transmitían un mensaje. Pero la gente decía que había una diferencia entre el mensaje de Jesús y el mensaje de las demás religiones o de las demás creencias. ¿Por qué? Porque Jesús llevaba una vida devocional. Jesús sabía que en su comunión con el Padre le iba a dar algunas virtudes que marcarían esa diferencia. Y cuando un hombre o una mujer de Dios lleva una vida devocional, tal cual como lo hemos establecido durante estos 21 días de ayuno, sabemos y creemos que Dios va a abordar virtudes en nosotros que marcarán la diferencia entre nosotros y otras creencias y otras religiones. ¿Debido a qué? Debido a que en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. En nosotros está el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero qué? Pero necesitamos tomar ese ejemplo del Señor. Tomar ese ejemplo de llevar una vida devocional. Ahora bien, nosotros como seguidores del Señor debemos y necesitamos saber cuáles eran esas virtudes que habían en Jesús. Porque sabiendo nosotros cuáles son esas virtudes de tantas que tenía el Maestro, nosotros vamos a buscar más de Dios para que también esas virtudes sobresalgan en nosotros. Y haciendo un análisis de estos versículos que acabamos de leer, Mateo capítulo 21, desde el versículo 1 en adelante, el Espíritu Santo pudo revelarme algunas de esas virtudes del Señor. Y la primera virtud que había en Jesús, la primera virtud que tenía el Señor de tantas, era revelación. Fíjese lo que dice el versículo 1 y 2. El versículo 1 y 2 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. ¿Pero para dónde los envió? Dice el versículo 2, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Jesús había enviado a 2 de sus discípulos. ¿Para dónde? Para la aldea que estaba enfrente, para que trajeran un pollino y un asna que estaban atadas en aquel lugar. Jesús no solamente los había enviado, sino que les había revelado lo que había en aquel lugar. Era una revelación. Ahora, ¿qué es una revelación? La palabra revelación significa dar a conocer algo que está en secreto. Dar a conocer algo que está en secreto. Y Jesús le había dado a conocer a los discípulos que había enviado algo que estaba en secreto. Y los resultados de la revelación son los siguientes: que la revelación trae credibilidad. Cuando un hombre o una mujer de Dios tiene revelación, detrás de esa revelación viene la credibilidad, porque las personas van a creer. Ahora escuche bien, cuando Jesús envió a los discípulos y ellos llegaron a aquel lugar y ellos observaron y vieron lo que Jesús les había dicho, yo me imagino que ellos pensarían: oye, ciertamente el Señor tenía razón, Él nos había dicho que aquí estaba este asunto y así está, tal cual como el Señor nos los dijo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una revelación. Ahora bien, en el libro de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1 en adelante, la Biblia nos relata la historia de Jesús cuando se encontró con la samaritana. Dice que ellos emprendieron una conversación donde estaban hablando. Jesús le pidió de beber. La mujer le dijo que como él siendo judío le iba a pedir de beber a ella siendo samaritana. Y usted conoce más o menos la historia. Lo cierto del caso es que la mujer estaba un poco incrédula cuando Jesús le estaba hablando. Pero llegó un momento en que Jesús le dijo estas palabras.
ve y busca a tu marido y vengan, y vengan acá. Y la mujer le dijo a Jesús: ¿cuál marido si yo no tengo marido? Como queriéndolo engañar. Y Jesús le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. La mujer se quedó así. Después que estaba un poco incrédula, ¿sabe qué le dijo a Jesús? Le dijo: Señor, a mí me parece que tú eres profeta. Porque la revelación que Jesús le había dado había traído credibilidad en ella. Ella primero estaba un poco incrédula, pero cuando Jesús le reveló su vida, cuando Jesús le reveló los secretos, ella quedó sorprendida y le dijo: Señor, a mí me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque la revelación trae credibilidad. Y Jesús, por medio de su vida devocional, tenía esa revelación. Y eso era la diferencia que había entre él y los demás religiosos de la época. Porque cuando ellos hablaban, quizás ellos decían cosas que ya sabían. Cuando los fariseos hablaban y los escribas, quizás ellos le lanzaban punta a las personas. Quizás sabían la vida de muchas personas. Y cuando usted conoce la vida de alguien y usted le dice una cosa que ellos saben que usted sabe, esa persona no va a cambiar. Porque esa persona dice: me está contando algo que él sabe que yo sé. ¿Sí me entiende? Que yo sé que él sabe. Pero qué bonito es cuando alguien nos dice a nosotros algo que solamente Dios y yo lo sabemos. Eso va a traer credibilidad en mi vida. ¿Por qué? Porque eso se llama revelación. Pero eso se consigue a través de ¿qué? De una vida devocional. ¿A través de qué? A través de la búsqueda y la comunión con el Espíritu Santo de Dios, que es quien conoce los secretos. Y esta mujer quedó sorprendida: Señor, a mí me parece que tú eres profeta. Después que Jesús se fue, esa mujer se fue y le dijo a muchas personas, a muchos hombres: vengan para que vean a un hombre que reveló mi intimidad, que me dijo mi vida secreta. O sea, fue a predicar. La Biblia nos habla también, gloria al nombre del Señor, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 13 hasta el 17, de que Jesús tenía una conversación con sus discípulos. Y Jesús les había dicho a ellos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le decían: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Jesús les dijo: ok, está bien, eso dicen los hombres de mi persona. Pero ustedes, los que andan conmigo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ellos se quedaron sorprendidos de esa pregunta. Jesús los confrontó, porque Jesús quería ver cómo estaban sus vidas. Jesús quería ver cómo estaba su intimidad, su vida devocional. Si ellos estaban buscando de Dios y tenían una revelación de parte de Dios. Y se levantó Pedro y dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo: bienaventurado eres Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro dio a demostrar que tenía o llevaba una vida devocional, una búsqueda continua hacia el Señor o de Dios. Y esto traía como resultado una revelación de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y Jesús sabía que ya Pedro estaba preparado para la guerra, para salir a la batalla. Si usted se pone a dar cuenta, Pedro en su primer discurso dio un mensaje y se entregaron 3,000 personas. ¿Por qué? Porque quizás en medio de ese discurso Dios le reveló muchas cosas que muchas personas sabían, que solamente Dios lo sabía. Cuando hay una revelación, amado hermano, nosotros vamos a tener un alcance, porque la revelación trae credibilidad. Y cuando Dios le revela algo a usted va a ser un ganador de almas. Y el que gana almas es sabio. Yo recuerdo que cuando estaba comenzando en el evangelio, estando nuevo convertido, había una hermana, una joven llamada Marlene. Y esa muchacha era la que nos daba las clases a los jóvenes. Dividían las clases, los niños hacia un lado, los adultos hacia otro lado, los ancianos, los adultos mayores. Y cuando Marlene nos daba la clase a nosotros,
Esa mujer buscaba el rostro del Señor y esas clases, esas enseñanzas impactaban nuestras vidas porque tenían una revelación de parte del Señor esta mujer. Un día el pastor le dijo a Marlene: Marlene, vas a dar la clase no solamente a los jóvenes, sino a toda la congregación. Amén, pastor. Llegó el domingo en la mañana, Marlene estaba dando la clase a la congregación completa. Y ella comenzó a dar un mensaje respecto a los hermanos que tienen años en el evangelio, pero que todavía seguían jugando loterías, fumando cigarrillos y haciendo cosas indebidas, porque no eran nuevos creyentes, sino que ya tenían tiempo en el evangelio. Pero llegó un momento en que Marlene se detuvo un momento en el asunto de las loterías y comenzó a hablar y se afincó allí. ¿Cómo es posible que usted tenga años en el evangelio y usted siga jugando lotería? Usted sabe que su prosperidad no depende de un terminal, de un quino, de un loto. No, su prosperidad depende de Dios. Y en eso se levantó una anciana y señaló con su dedo a la otra que estaba al lado de ella y le dijo: usted es una chismosa porque yo te lo conté solamente a ti. Y la otra anciana se levantó y le dijo: pero es que yo no le he dicho nada. Y entonces Marlene le dijo desde el púlpito: eso me lo reveló fue el Señor. Eso no se lo contó nadie. Ella lo había buscado una noche anterior en la presencia de Dios. Nosotros nos echamos a reír. Oye, la ancianita se hubiese quedado callada. Se hubiese quedado callada y nadie la descubre. Pero se entregó ya a mí. El Señor no tiene la intención de humillar a nadie. Las intenciones del Señor es edificar a las personas, salvarlas, darle vida y vida en abundancia. Ahora lo que tenemos que ser sabios cuando Dios da una revelación, quedarnos calladitos y cambiar. Alejarnos del asunto. No se ponga a levantarse a señalar a nadie porque va a quedar avergonzado. Gloria al Señor. Y la revelación trae credibilidad. Yo he visto personas en las plazas predicando y les dicen a las personas: por ahí hay personas que se están besando, estudiantes, y para allá, y aquellos estudiantes están detrás de una placita besándose y se ponen es bravos. ¿Por qué? Porque no les están dando una revelación, le están tirando una punta y esas personas se van a sentir ofendidas. Pero qué bonito es cuando usted se para en una plaza, en el metro o en algún lugar y usted comienza a hablar una palabra que usted se le haya pedido al Señor un día anterior o antes de salir un evangelismo. Señor, dame una palabra. Señor, yo necesito que tú me des una palabra para estas personas que están sedientas, que necesitan de tu presencia. Y yo estoy seguro que cuando usted salga, el Espíritu Santo le va a revelar muchas cosas. Y son muchos los que van a pasar llorando delante de la presencia del Señor, porque esa palabra trae revelación y la revelación trae credibilidad. Y eso era la primera virtud que tenía Jesús. Jesús tenía muchas virtudes, pero hoy solamente vamos a hablar de algunas, porque el tiempo es oro, como quien dice. Y es la primera virtud que tenía Jesús. La segunda virtud o las segundas virtudes que tenía el Señor Jesucristo es que tenía responsabilidad y honestidad. Era un hombre honesto y responsable. Ahora escuche bien lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice: y si alguien os dijere algo, no sé si medios me ayuda allí, por favor. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. En otras palabras, el Señor había mandado a buscar los dos pollinos, el pollino con el asna. Pero Jesús le dice a los discípulos que envió: vayan y me traen este asunto. Y si alguien os dijere algo, dígalo que el Señor los necesita, pero que después se los enviará. O sea, yo soy honesto, yo no me voy a quedar con el pollino ni con el asna, y soy responsable porque se los voy a llevar. Dios está mostrando dos virtudes que habían en él, que era honesto y responsable. Y ser honesto a veces no es fácil. A veces nos cuesta ser honestos porque es difícil, pero como cristianos debemos hacer un esfuerzo. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás estaba trabajando yo en una panadería y el jefe se puso un poco molesto conmigo porque yo siempre le pedía aumento. Yo le decía: mira, fulano, yo necesito que tú me
me aumentes un poquito más, porque tú sabes que se está vendiendo más y estoy produciendo más, y para allá que para acá. Y el hombre me decía, oye, pero aquí nadie pide aumento. Aquí todos son tranquilos y tú eres el que pides aumento todo el tiempo, Raúl. Porque así, chico, cálmate, aguántate. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que con mi sueldo yo me tenía que, como quien dice, bandear toda una semana. Los otros compañeros de trabajo no eran honestos y ellos tenían que llevaban jamón, llevaban barras de chocolate, llevaban chorizo ahumado, y entonces ellos ganaban 5, 6 y hasta 10 veces más lo que yo ganaba. Y él estaba bravo conmigo porque yo no lo robaba, él quería que lo robara. Y el hombre me decía que por qué yo le pedía aumento, pero dentro de mí yo decía, oye, a veces ser honesto es fuerte, porque muchas personas no van a entender la honestidad. Pero sabe una cosa, a usted y a mí no nos importa si la gente no valora nuestra honestidad, porque quizás ellos no van a entender la parte espiritual. Pero ¿sabes qué? Que por otro lado Dios abre puertas. Por otro lado Dios abre puertas y te invitan a predicar y te dan ofrenda. Y por allá Dios toca personas y te dan regalos, te dan obsequios. Me han regalado camisas, me han regalado cosas sin yo estar pidiéndolas. Sino que Dios, quien conoce los secretos, te recompensará en público. ¿Pero qué? Usted y yo tenemos que serles honestos. Ahora escuche esto, un predicador estaba en un lugar así parecido a este, predicando y hablando respecto a la honestidad. Y había una multitud de personas que quizás él no podía distinguir a la multitud, el uno por uno, que eran muchas las personas. Y él, hablando de la honestidad, hablaba a Vox Populis. Y llegó un momento en que terminó la actividad. Él se fue para su casa. A los días se monta en un autobús de pasajeros. Y cuando le paga con un billete de 100 al chofer, el chofer agarra el billete y lo ve. Y viene y le dio huerto de más. Cuando él agarró el dinero y lo vio, iba caminando a sentarse y se dio cuenta de que le habían dado dinero de más. Se regresó y le dijo al chofer, mire, me dio dinero de más. Y el chofer le dijo, claro que sí, yo me di cuenta. Ajá, y si usted se dio cuenta, ¿por qué lo hizo? Lo que pasa es que hace unos días atrás yo estaba en una actividad y quería entregarle mi corazón al Señor, pero no sé por qué no lo hice. Y ahorita que lo vi a usted, me acordé que el predicador de esa actividad era usted, y usted estaba hablando de la honestidad. Entonces yo dije, voy a probar a este hombre, si es honesto me entrego, y si no es honesto no me entrego. Y probé su honestidad, y usted es un hombre de Dios. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Cuando un hombre y una mujer de Dios son honestos, Dios abre puertas, Dios hace y permite que tú ganes almas para la gloria de su nombre. Dios permitió esa bendición. Usted se imagina que el hombre se hubiese guardado, hubiese perdido de ganarse un alma para el Señor, y su testimonio hubiese caído por tierra. Pero no solamente ser honesto, sino que Jesús también era responsable. A veces nosotros cometemos errores y fallamos porque todos somos humanos, y a veces hacemos una cosa y descuidamos la otra. Y como hombres a veces nos entendemos, pero a veces no nos entendemos. Pero sí hay que hacer un poquito más de esfuerzo para tener una responsabilidad. El Señor le dijo, yo se los enviaré. Dígale que el Señor los necesita, pero que yo responsablemente se los voy a devolver. Hablando del asna y el pollino que había mandado a buscar con sus discípulos. Ahora bien, había un padre de familia que tenía mucho dinero. Este hombre tenía fincas, tenía animales, pero él solamente tenía un solo hijo que era su heredero. Y este muchacho tenía una irresponsabilidad tremenda. Su padre quería que su hijo fuera responsable, y él se sentaba muchas veces a hablar con su hijo y le decía, mire papá, el día de mañana yo voy a morir, voy a partir de esta tierra, y yo necesito que tú te pongas las pilas para que tú seas quien lleve hacia adelante los negocios. Yo no tengo más hijos, tú eres el único hijo que Dios me dio, tú eres mi heredero. Yo necesito que tú dejes las malas juntas, que tú dejes las malas compañías, los juegos de azar, y que tú te afirmes en los negocios.
Y el muchacho solamente le decía al papá: sí, está bien, papá, está bien, algún día yo me voy a acomodar, pero no te preocupes. Y pasaban los días y el padre se esforzaba solo en los negocios, el padre se esforzaba solo a resolver las necesidades, todo. Necesitaba ir a comprarle los alimentos a los animales, tenía que enviar personas que no eran hijos de él, porque su hijo andaba en fiestas, andaba en parrandas, andaba mujeriando y se había descuidado completamente de los negocios de su padre. Y el padre cada vez lo llamaba o lo jalaba al botón, como quien dice por ahí: muchacho, el día de mañana yo voy a morir, yo voy a partir de esta tierra y yo necesito que tú tomes la batuta, yo necesito que tú seas el que continúes llevando estos negocios hacia adelante. Tranquilo, papá. Un día el papá se cansó y el padre dijo: yo sé lo que voy a hacer. Y mandó a sus jornaleros, a sus trabajadores, a que hicieran como especie de un hato, como una chocita. Y le dijo a sus jornaleros que hicieran una parte y que él terminaría de hacer la otra parte. Después que los jornaleros, los trabajadores, terminaron de hacer la parte de ellos, el padre mismo con sus propias manos terminó de hacer la segunda parte. Cuando culminó de hacer este asunto, llegó y colgó un mecate y hizo como una horca. Y llamó a su hijo y le dijo: hijo, quiero hablar una vez más contigo. Y el muchacho: sí, papá, cuéntame. Hijo, ya los años han pasado, ya me estoy poniendo viejo, ya yo estoy avanzado de edad y en cualquier momento yo parto de esta tierra. Y tú eres mi único hijo, el heredero, el que yo quiero y sueño que lleve mis negocios hacia adelante, pero en vista a que tú no me obedeces, tú eres muy irresponsable, hijo. Yo quiero pedirte un favor y quiero que tú me prometas algo. Y el hijo le dijo: sí, papá, lo que tú quieras. Y le dijo: mira lo que va a pasar, hijo. El día de mañana yo voy a morir, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuántos años van a pasar, y yo voy a partir de esta tierra. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que los primeros 3 meses tú vas a trabajar arduamente para sacar hacia adelante los negocios, para sacar hacia adelante la finca y todo el dinero que Dios nos ha dado, nos ha bendecido. Cuando todo esto pase, cuando pasen esos 3 meses, tú vas a comenzar otra vez a lo mismo. Vas a comenzar a mujeriar, vas a comenzar a consumir alcohol, vas a comenzar otra vez con los juegos de azar y vas a gastar todo el dinero. Vas a vender los animales y vas a quedar en la ruina. Cuando quedes en la ruina, todos tus amigos se van a ir de tu lado. Entonces, cuando ya no tengas amigos, ya no tengas dinero, ya no tengas animales, no tengas finca, no tengas nada, entonces tú vas a optar por quitarte la vida. Entonces, lo único que yo quiero que tú me prometas es que el día que te vayas a quitar la vida, que no te vayas a meter un tiro en la frente, que no te vayas a lanzar de un puente, que no te le vayas a lanzar a una gandola, sino que lo que yo quiero que tú me prometas es que te vas a ahorcar en esta horca que yo he preparado para ti. Y el muchacho se quedó así viendo la horca y le dijo: papá, ¿pero qué estás diciendo? No, estoy hablando en serio. Yo lo único que quiero es que tú me prometas que te vas a ahorcar en esta horca que está aquí. Y entonces el muchacho le dijo: papá, pero es que eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Y entonces el padre le dijo: mira, solamente prométemelo. Y le dijo: bueno, papá, aunque eso no va a suceder, te lo prometo. Y le dio la mano y se lo prometió. Cuando pasaron los días, los meses, los años, llegó el día en que el padre murió. Cuando el padre muere, el muchacho, tal cual como el padre se lo había dicho, comenzó a trabajar los primeros 3 meses, comenzó a trabajar los animales, comenzó a trabajar los negocios, pero en vista que tenía dinero, estaba como quien dice sobrado. El hombre dijo: no, vamos otra vez a lo mismo. Comenzó otra vez a mujeriar, comenzó a parrandear, comenzó a los juegos de azar, comenzó a jugar caballos y comenzó a durar 3, 4 días amaneciendo, bebiendo con los amigos, hasta que se le acabó todo el dinero. Después que se le acabó el dinero, comenzó a vender las fincas, comenzó a vender los animales, comenzó a vender los negocios y se quedó en la ruina. Cuando el joven se sintió arruinado, todos los amigos se fueron de su lado.
Entonces, lo que el padre le había dicho se cumplió. Ya el muchacho no tenía dinero, no tenía amigos, no tenía nada. Entonces, ¿qué tenía que hacer? El muchacho tenía una opción: salir adelante o quitarse la vida. Y él optó por quitarse la vida y dijo: bueno, no tengo dinero, no tengo amigos, lo único que me queda es la vida, y para qué tenerla, me la voy a quitar. Y estaba pensando cómo quitarse la vida cuando se acordó de que su padre le había dado la mano y le había dicho que le prometiera que se iba a ahorcar allí, o que se iba a matar en esa horca. Entonces se puso la mano en la cabeza y dijo: yo se lo prometí a mi padre. Y fue y comenzó a ver la horca y dijo: he sido un irresponsable, porque mi padre me dio bastantes oportunidades para que yo cambiara, pero yo no le hice caso. Entonces yo me merezco la muerte. Y se montó en la silla y se puso la soga en el cuello, y con un pie quitó la silla y el mecate lo estaba ahorcando, pero el padre había puesto la soga solamente medio puesta, que cuando el muchacho se guindó, se reventó y cayó en el piso. Y el piso, el padre había construido un sótano en la parte de abajo del hato, de la chocita, y había una tablita finita así. Cuando el muchacho cayó con el peso del cuerpo, cayó hacia la parte de abajo del sótano. Cuando está en la parte de abajo del sótano, se consiguió con unas rumas de billetes arropadas con un plástico bastante fuerte para que ni el calor ni el frío rompiese los billetes. Había un poco de prendas que estaban allí, y había un letrero, una carta que estaba en el piso. Cuando el muchacho vio todos estos billetes, y cuando vio todo ese poco de oro, y vio todas esas prendas, y cuando vio hacia la parte de abajo, vio esa carta que el padre le había dejado, se agachó y la leyó, y la carta decía: hijo, te doy una segunda oportunidad para que seas responsable, y yo quiero que tú recibas tu verdadera herencia. Dios quiere, amado hermano, que nosotros seamos responsables, y nos está dando una segunda oportunidad en esta mañana. Quizás usted y yo, como seres humanos, hemos fallado, hemos sido responsables de una de otra forma, pero Dios nos está dando una segunda oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos tiene la verdadera herencia allá en el reino de los cielos, donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal, donde Dios tiene vida eterna, donde nosotros no vamos a morir más nunca, sino que vamos a vivir por siempre y para siempre, para adorar al Dios Todopoderoso. Aplauda a Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya, vive Jesús. Y esas eran las segundas virtudes que tenía el maestro. Por eso es que Jesús se despojó de lo suyo. Y mucha gente dirá: no, pero es que él era Jesús. Él era Dios, ciertamente él era Dios, pero también estaba viviendo como hombre. Él dependía del Padre. ¿Para qué? Para que el Padre lo usara por medio del Espíritu Santo. Entonces, Jesús primero tenía ¿qué? Dijimos que ¿qué? Revelación. Segundo, tenía dos virtudes más: honestidad y responsabilidad. Pero había otra virtud que sobresalía más en Jesús. ¿Sabe cuál era esa virtud? Humildad. Jesús tenía una humildad sobresaliente. Fíjese lo que dice los versículos 4 y 5. Leímos el 1, el 2 y el 3. El 4 y el 5 dice de la manera siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta palabra la profetizó Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Esto había acontecido 500 años antes de que se escribiese esta palabra, o antes que se cumpliese esta profecía. Y el pueblo de Israel, las personas que no tenían visión, ellos estaban esperando a un hombre con un caballo blanco, con una espada. ¿Para qué? Para que los librara del imperio romano, para que los librara de la esclavitud que estaban viviendo bajo este imperio. Pero cuando ellos ven que Jesús entra con un pollino, hijo de asna, muy humilde, muy sencillo, muchos no creyeron la profecía, muchos no lo aceptaron, muchos no creían que ese era el Salvador, porque ellos estaban esperando un hombre fuerte. Pero las personas que conocían la palabra del Señor, que eran humildes, ellos comenzaron a cortar ramas y comenzaron a ponerle ramas en el camino y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Porque cuando nosotros subimos a un cargo, a una responsabilidad o a un púlpito en un caballo, nosotros bajamos en un burrito. Pero cuando nosotros subimos en un burrito para acá, para un cargo, para una responsabilidad o para un púlpito, siendo humildes, el Señor nos baja en un caballo. Porque el Señor quiere que el que se enaltezca será humillado. El Señor dice en su palabra, Mateo 23:12, que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Nosotros nos humillamos delante de la poderosa mano de Jehová y Él nos exaltará cuando fuera su tiempo. Y Jesucristo tenía esa virtud, la humildad. Y cuando un hombre o una mujer de Dios es humilde, encaja en todas partes o en todos lados. Pero cuando hay una soberbia, a nosotros no nos quieren ni los perros de la casa. ¿Por qué? Por esa soberbia. La humildad es la que nos va a llegar, nos va a hacer llegar a un nivel mayor, al nivel de los milagros, al nivel de lo sobrenatural. Yo tengo fe y creo en Dios de que el Centro Evangelístico Peniel, Dios va a hacer grandes cosas en este lugar. Dios va a comenzar a hacer señales y prodigios en este lugar. Dios nos está preparando, Dios está tratando con cada corazón de nosotros. ¿Para qué? Para comenzar a ministrar su poder en este lugar. Un predicador que se encontraba en una ciudad de los Estados Unidos, en una iglesia grande, estaba predicando. Y el hombre Dios lo estaba usando grandemente en señales y prodigios. Y uno de los hermanos que era pudiente, era miembro de la iglesia, le dijo: hermano, yo quiero que usted vaya a mi casa a almorzar. Se lo llevó a su casa a almorzar. Y el hombre, cuando llegó a la casa de aquel miembro de la iglesia, porque era simplemente un miembro, pero bendecido grandemente por Dios, el hombre le dijo: pase a mi oficina. Y pasaron a la oficina del siervo de Dios, y esa oficina era lujosa. Tenía cerámicas, tenía cuadros, era demasiado hermosa esa oficina. Y cuando estaban allí, le dijo: mira, déjame ir un momentico a mandar a preparar una. ¿Qué quieres comer? No, lo que usted quiera. Y fue a la cocina a mandar a preparar comida para el predicador. Y en eso que el dueño del hogar se va para la cocina a mandar a preparar comida, el predicador se quedó solo en la oficina del hombre y comenzó a ver lo lujosa que era esa oficina, que era hermosa, y decía: wow. Pero cuando vio hacia la parte de abajo, estaba una caja de zapatos que estaba toda sucia y llena de grasa. Y dijo: oye, esta caja de zapatos que hace aquí adentro, eso hace que esta oficina se vea fea. Eso hace que esta oficina, no sé, voy a hablar con el hermano, me voy a tomar el atrevimiento de decirle que saque esta caja de zapatos de este lugar. Cuando llegó el dueño de la oficina, le dijo: mire, ya mandé a preparar la comida, ya nos estamos preparando, ya las están preparando. Él le dijo: mire, hermano, disculpe mi atrevimiento, pero esta oficina tan lujosa, tan hermosa, tan bonita, ¿y por qué usted tiene esta caja de zapatos allí en ese lugar? Sáquela de aquí, de esta oficina, póngala por allá en un patio, o póngala por allá en un cuarto viejo, pero sáquela de su oficina. Esta oficina es muy bella, muy lujosa. Y el hombre le dijo: mira, ¿sabe cómo es la cosa? Que yo tengo esa caja de zapatos allí porque hace muchos años, cuando yo era un niño, yo limpiaba botas, yo limpiaba zapatos. Y Dios un día me dijo que me iba a bendecir. Y los años pasaron y esa profecía se cumplió. Dios me bendijo, hoy tengo empresas, tengo negocios, tengo dinero. Pero como soy humano, estoy propenso a querer caer en la soberbia. Hay momentos en que yo me creo lo que soy. Soy un profesional, tengo dinero, y entonces cuando la soberbia viene a mí, yo miro inmediatamente hacia esa caja de zapatos y me acuerdo de dónde Dios me sacó. Y inmediatamente bajo los humos. Entonces nosotros necesitamos tener una cajita de zapatos en nuestro cuarto, para cuando Dios nos bendiga y nos lleve a un lugar alto, nosotros veamos esa cajita de zapatos y seamos humildes toda la vida. Aunque pasen los años, aunque Dios nos ponga en el nivel que nos quiera poner, siempre debemos de mantener una humildad, porque el Señor se humilló hasta lo sumo y Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra, y aún debajo de la tierra tienen que doblar rodillas delante del Señor. Ahora, culminando con este tema, virtudes que se producen por medio de una vida devocional
tiene que ver con una búsqueda hacia el Señor. Y yo sé que en esta noche hay amigos que nos están visitando. Aquí hay personas que han venido a ver a sus familiares graduando y también han venido a buscar una palabra de parte de Dios. Y yo quiero en esta noche hacer un llamado a esas personas. Ustedes también necesitan tener una vida devocional. Pero para poder tener una vida devocional y para aprender muchas cosas que más adelante van a aprender, el primer paso que usted tiene que dar es aceptar a Jesús como su Salvador. Usted tiene que abrir su corazón y decirle a Jesús: Señor, te acepto como mi Salvador. ¿Por qué? Porque yo necesito de ti. Y cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, Jesucristo le va a dar las directrices. Jesucristo le va a dar las virtudes que usted necesita. Jesucristo le va a enseñar a usted cómo llevar a su familia hacia adelante. Jesucristo le va a enseñar a usted a llevar una vida bendecida en su nombre.